estoy aquí con Luis Mesina para conversar hoy día sobre lo que tiene que ver con el año electoral y el mundo laboral. Oye, antes de que... Ya, Luis querido, ¿cómo se ve el escenario electoral desde el mundo del trabajo? Esa es la pregunta del millón. Para comenzar recién la conversación el día de hoy, que se viene profunda. Sí, bueno, se ve complejo porque el debate que hay respecto al proceso electoral, que ya estamos a menos de 4 meses, está circunscrito a una cosa un tanto crispada, que es esta instalación del discurso entre el comunismo, el fascismo, y que creo que no le hace mucho sentido a la gente común y corriente, porque en realidad lo que debiera ser objeto del debate central en un proceso electoral tan importante como es la elección de la presidencia y además de un Congreso que se va a renovar en una parte considerable, particularmente en la Cámara de Diputados se renueva completamente, en el Senado casi La mitad. más de la mitad, claro. Lo que deberá estar en cuestión son los grandes puntos centrales que la ciudadanía demanda, y la última encuesta CEP mostró que junto al tema permanente que es la delincuencia, yo diría sobre exagerado un poco por la constante instalación de los medios de comunicación, aparecen detrás de ella los grandes problemas que Fernanda tocaba acá, el tema de la demanda en salud, el tema de las pensiones sigue estando en un lugar preponderante, está en el 4º lugar ahora, y la educación. Entonces, esos temas no son los que se están debatiendo en el concierto electoral. Y me temo, y esta es la gran preocupación que hay, me temo que no sean parte del debate, porque saben, estos temas complejizan el debate para los que aspiran a llegar al sillón presidencial, porque hay que responder. Y no solamente hay que responder de manera técnica, sino que hay que responder de manera política, porque la política va íntimamente ligada a la técnica. Y digo esto a propósito de un informe que conocimos esta semana, seguramente ustedes ya lo han comentado, que es el informe de la Comisión Asesora Presidencial, donde expertos se juntaron para determinar un nuevo indicador de medición de la pobreza. Oye, lo vi y es bien... O sea, yo creo que está... Personalmente no sé lo que te parece a ti, pero a mí me parece bien que haya un nuevo indicador de la pobreza. ¿Por qué? Porque a mí ya me parecía que estaba añejo la medición, bueno, por supuesto, la medición anterior. No sé, no considerar tener un computador o acceso a internet, por ejemplo, bueno, claro, es ridículo. Claro, mira, es muy importante, yo invito a los auditores de La Voz de los que Sobran, a que puedan acceder. Creo que Fundación Sol también lo publicó en su web, porque Gonzalo Durán fue uno de los integrantes. Claro, hay muchos integrantes en esta comisión, gente vinculada a Libertad y Desarrollo, es decir, es una comisión... O sea, desde Libertad y Desarrollo hasta la Fundación Sol estuvieron. O sea, bien, y mayoritariamente gente más vinculada, que simpatiza con el modelo actual, hizo una crítica profunda. Y midieron incorporaron otros yo diría, indicadores que son relevantes. La pobreza no está solamente medida de pobreza absoluta, hay pobreza relativa, pobreza subjetiva. Perfecto. Que mide otros indicadores que son tremendamente relevantes y modifica justamente el estándar de la línea de la pobreza, que es relevante en el caso chileno. Y pero pasamos de un 6% a un 22%. 22,3%. Mira, pero hay un dato que es muy relevante, y para quienes están escuchando, con la actual medición, con los instrumentos actuales, por ejemplo, la medición de la pobreza en el año 2017 en Chile era un 8,7, el 2020 un 10,8 y el 2022 un 6,8. Estos datos con el nuevo indicador que plantean ellos habría sido el 2017 un 24,2% y el 2020, en el periodo de la pandemia, un 32,2% habrían sido pobres. Estos son los datos que se publicaron oficialmente. O sea, efectivamente la pobreza sí ha bajado en Chile desde la pandemia hasta ahora. Digamos. Por supuesto, pero hay indicadores que miden como decía, esta pobreza que es la que tú sientes, porque hablan de la pobreza subjetiva, que es un indicador que en Chile no se ha considerado y que se considera, por ejemplo, en la OCDE, la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico, que mide, por ejemplo, ¿cuánto de tu ingreso a ti te permite llegar a final de mes cumpliendo con la expectativa de resolver las demandas que tienes? Y las preguntas son bastante elocuentes y permiten, si tú tienes complicaciones para llegar, muchas complicaciones para llegar a fin de mes, es lo que va determinando el nivel de pobreza en el cual tú te encuentras. Por supuesto que mide en el nivel de la pobreza mínima no solamente la canasta básica, que también hay que reformularla, sino que otros aspectos indirectos, como por ejemplo lo que gastamos nosotros en transporte, lo que gastamos en arriendo, lo que gastamos en luz, etcétera, etcétera. Y
este indicador que nunca contempla, que es el derecho al ocio, las vacaciones que debe tener cada trabajador, cada trabajador. Así que, dicho eso, respecto a tu pregunta, la preocupación del mundo del trabajo creo que apunta a lo que siempre ha apuntado, es cómo hacer que las demandas más fundamentales del mundo del trabajo sean parte del debate político en el país. Y si eso está ausente del debate, bueno, es preocupante. Ustedes lo decían recién en el programa y a mí me sorprendió un juicio, una sentencia casi categórica que hizo Hassan respecto a que en algunas materias, especialmente en comunicaciones, se ha sido demasiado permisivo en este último gobierno, y especialmente al mantener el financiamiento de la prensa amarilla, y yo diría más que amarilla, que es la tercera, que juega un rol absolutamente reaccionario en el país, confundiendo, instalando medias verdades, medias mentiras, pero además con una estrategia clara de liquidar a todos aquellos que tienen pensamiento crítico. Si la democracia, entre otras cosas, requiere de ser fortalecida, y para eso necesitamos personas que tengan autonomía, independencia y pensamiento crítico, que sean capaces de enfrentarse, por ejemplo, a este sujeto Nicolás Izaguirre, que yo, francamente, mira, puedo contar una anécdota, Pero Alejandro espérate, y Rodrigo. francamente, Que, lo dices por porque favor. Nicolás Izaguirre se subió a la jaraneta Y y, se bajó. después a la Claro, y se cuadra bajó, siguiente pero se mira, bajó diciendo que no, porque tenía tantas... la voz de los que sobran podría hacer una encuesta de todos los fieles auditores, y te aseguro, no creo equivocarme, hagamos la que un encuesta. porcentaje muy alto no simpatiza con sujetos como estos. Mira, una anécdota. Arboe dijo que no iba a votar por Janet Jara. Pero mira, bueno, Mira nuestra cara. bueno, ¿Qué vamos a hacer ahora? Mariana Elwin tampoco. Mira, Pucha, ¿qué Soledad vamos a hacer Alvear ahora? tampoco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero mira, yo el año 2000 era vicepresidente en la central de la CUT, y me correspondió participar en mi condición de vicepresidente en la discusión del salario mínimo con el ministro de Hacienda. Ahí conocí a Nicolás Izaguirre. Y en el Ministerio de Hacienda en ese tiempo todavía, bueno, estaba prohibido, pero él fumaba en la él oficina. fumaba. Sí, fumaba. Sí, porque la Y ley y el para él tipo, no corre, digamos. Claro, fumaba en un acto absolutamente de desprecio a los dirigentes sindicales de Por la época. supuesto, imagínate Y qué entramos en falta un de debate respeto. respecto del aumento del salario, y tuvo una actitud así absolutamente grosera, propia de aquellos que han estado siempre encaramados al poder, de manera legítima e ilegítima. Lo digo así con mucha propiedad. De manera legítima e ilegítima, siempre encaramados al poder. Cuando fueron de izquierda, siempre con una mano en el poder. Y cuando fueron gobierno, bueno, gozaron de todos los privilegios. Este sujeto, un sujeto despreciable para el mundo del trabajo, y lo digo responsablemente porque he sido dirigente sindical durante muchos años. Entonces, el gran desafío que tienen los políticos, y particularmente la candidata Jara, es justamente rodearse de profesionales idóneos, pero además que sean coherentes con un determinado programa, con las promesas que se están levantando y que sin ninguna duda van a ser complejas. Un dato que es relevante también para los auditores, mire, el Consejo Fiscal Autónomo, que la gente no tiene por qué saber estas cosas, pero el Consejo Fiscal Autónomo, que tiene como misión controlar el gasto fiscal del Estado, de los El gobiernos. Consejo Fiscal Autónomo, sí. ¿dónde funciona? Bueno, funciona, es un Discúlpame. organismo autónomo del Estado, pero es un organismo de carácter público. Ahí hay destacados funcionarios que son designados en estos cuoteos políticos. Y ha hecho una observación que a mí me parece preocupante. Ha señalado que preocupa el aumento del gasto fiscal en materia de aumento del gasto público. Y hace referencia a que le preocupa cómo se va a financiar la pensión garantizada universal. Y alerta, y esto, ojo para quienes están escuchando, el gobierno dejó sometida al nivel de ingresos que iba a tener el Estado para garantizar el pago de la pensión garantizada universal. Por lo tanto, no es garantizada y tampoco es universal, porque era por un 90% y en realidad se está pagando solamente a un 85%, y esto es relevante que la gente lo sepa. La pensión, la propuesta, la reforma de pensiones que nosotros como coordinadora cuestionamos tanto, sigue absolutamente vigente. La demanda por no más AFP, que es una consigna, pero que en el fondo no es más que la síntesis de demandar la restitución de la seguridad social en Chile, porque como lo decía Fernández en el panel anterior, la salud es un derecho y que debe estar consagrado, al igual que la previsión, en un Estado que dé esa garantía a la sociedad. Y si desgraciadamente estamos sujetos al nivel de ingresos que este país va a tener, y sabemos cuál es la evasión fiscal que hay en este país, pues. Entonces, creo que esos son los grandes temas, y que el mundo del trabajo debiera acentuar y colocar en el debate, exigir a los candidatos, que claro, no hay donde mucho exigir, tampoco hay que decirlo, porque exigirle a CAS
o exigirle, no sé, a Matei que incorporen en sus propuestas programáticas respuesta y solución a las grandes demandas del mundo del trabajo es inimaginable. O sea, no sé cómo se podría hacer. Pero sí hagamos un ejercicio de ficción. Supongamos que ya Janet Jara viene el brazo con Nicolás Seguirre. No, ya llega Entra acá. en un bar. Ah, ya, no, perdón. Entra en un bar con Arboe. No, y dice ya, Luis, la verdad es que hay espacio para 3 o 4 ideas fuerza potentes del mundo de los trabajadores en el programa. Yo sé un par de esas, pero ¿cuáles serían para ti, si tuviéramos que resumir en 3 y 4 ideas fuerza, las que debieran estar sí o sí en el programa de Jara? Bueno, la primera creo yo es fundamental modificar el actual Código del Trabajo. Mira qué interesante, Particularmente no lo en había materia de negociación colectiva ramal, permitiendo Perfecto. que los trabajadores soberanamente, autónomamente, independientemente de los gobiernos de turno, decidan, los trabajadores, las trabajadoras, con sus organizaciones sindicales, abordar el proceso de negociación colectiva, respetando además uno de los pilares fundamentales de los convenios internacionales, los 87 y 98, suscritos por el Estado chileno yo decía, a contrapelo de lo que querían los gobiernos, pero que dicta una norma fundamental, es muy pequeño. La soberanía y la libertad de la negociación colectiva descansan en los acuerdos que logran empresarios con trabajadores. Ni siquiera el Estado interviene. El Estado solamente da la garantía de que estos procesos se lleven adelante. Creo que eso sería lo fundamental que un gobierno nuevo, de nuevo cuño, como dicen, incorporara. Y mira, y esto no es pedir asistencialismo al Estado, es dejar que yo diría, el ordenamiento jurídico permita que la libertad sindical se manifieste y se exprese acorde a la capacidad de fuerza que logren acumular los trabajadores. Si los trabajadores no logran acumular fuerza, bueno, los trabajadores tendrán que hacerse responsables de la incapacidad que tienen para enfrentar a la clase, en este sentido a la clase empresarial, de no ser capaz de distribuir de manera mucho más acorde el nivel de riqueza que se obtiene. Hay sectores de la economía que han logrado rentabilizar mucho el capital. Hablemos del sistema financiero, el sistema bancario, transportes, telecomunicaciones, la gran minería. Bueno, ahí hay condiciones materiales para que los trabajadores, modificando la norma, puedan acceder. Y eso va a generar impactos importantes en la sociedad. Mejor distribución del ingreso, Claro. menos abusos. Con eso ya deberían aumentar los sueldos. Claro, ¿no? aumentarían De los cierta salarios, forma. por lo tanto se produce este tema que en la economía es fundamental, la demanda agregada. Pues hay más gente consumiendo y por lo tanto hay una reactivación de la economía. Ese creo que sería un punto fundamental. Y el segundo punto que debería incorporar, yo diría, sine qua non de parte de un gobierno que quiera llegar al poder, es la restitución de la seguridad social. Y cuando digo esto, incorporar como pilares fundamentales la previsión y la salud. Creo que son cuestiones fundamentales. Esa es la segunda. Y la tercera es la educación. Creo que si este país no aborda el tema de la educación estamos muy mal. Podríamos resolver incluso estos dos problemas. Los dos, claro. Pero si dejamos Hay una al propuesta. profesorado indefenso en este país, mira... Bueno, Hay yo lo una digo, propuesta ahora de antes de que se termine el gobierno de Boric, al menos logre entrar al Congreso el cambio de el financiamiento de la educación, que pase de ser por asistencia a que claro, tenga bueno, eso un es como financiamiento mínimo. basal, que es un mínimo, pero sabes que es tan importante, Luis. Yo entiendo que Sí. tú digas es un mínimo, Sí, no, pero está bien. resulta que, por ejemplo, me imagino, un SLEP o una municipalidad que se hacen cargo de la educación, como la plata que llega es por asistencia, nunca se sabe qué va a pasar, por Claro. ejemplo, con los jardines infantiles, las salas cuna, que por supuesto son niños más chiquititos y faltan mucho más, o con las escuelas que son especiales, ¿no? Porque también son niños o jóvenes que faltan mucho más Sí. y que de los que el Estado no se puede hacer cargo hoy día porque no se sabe cuánta plata va a llegar al fin de mes. Claro, no, Es yo una lo entiendo cuestión perfectamente, bien sí. y lógica. Yo entiendo perfectamente el tema del financiamiento, creo que hay que resolverlo a la brevedad porque no parece razonable que la educación pública esté desarrollándose en condiciones que son absolutamente precarias. Tú eres, bueno, concejal de una comuna que tiene mayores ingresos respecto a otras comunas. Pensemos nosotros en las comunas más pobres del país, donde las A eso condiciones voy. son absolutamente indignas. Pero ese tema hay que resolverlo. Pero hay otro tema que está vinculado a la educación del que pocas veces se habla y que tiene que ver con el currículo, tiene que ver con la Ley General de Educación, la famosa LGE, que fue la transformación de la LOCE, instalada cuando Pinochet se iba yendo del gobierno. Y que sí, es que sí, me acordé de la universidad sí, porque yo salía a reclamar claro, por eso. consolidó los pilares fundamentales sobre los cuales se construyó el currículum educacional. Y este no es un tema menor, es una disputa sobre el paradigma que se impone
impone en las aulas de nuestras escuelas y que tiene que ver con el sujeto que pretendemos nosotros conformar en la sociedad chilena. Un sujeto crítico, un sujeto que es capaz de desarrollar la autonomía del pensamiento o un sujeto acrítico como se ha instalado en los últimos 20 o 30 años en nuestro país y que lamentablemente sus consecuencias se empiezan a ver cuando hay un desprecio absolutamente, yo diría, brutal contra el profesorado, contra la autoridad. Creo que hay que reivindicar el rol del profesor y la profesora. El respeto que tenían en el pasado, creo que no es una posición conservadora decirlo hoy día en un programa como este, que necesitamos respetar a los profesores. Los profesores, yo lo he dicho muchas veces, y a veces suena un tanto grandilocuente, son la reserva moral que tiene un pueblo para enfrentar las grandes, yo diría, aspiraciones que tiene de transformación. Sin los profesores nosotros no somos absolutamente nada. Podrá decirse, oye, este tipo lo dice porque es profesor. Yo soy profesor a mucha honra, no ejerzo desgraciadamente hoy día, pero los profesores creo que juegan un rol estoico haciendo clases. Profesoras, mujeres, por la mayoría son mujeres en este gremio, y las mujeres tienen que ir lo digo con propiedad porque lo conozco, a hacer clases a escuelas en la periferia de Santiago, en la periferia y en las provincias, en baños que son absolutos. Esto parece trivial, ¿no es cierto? Pero en baños donde las condiciones no están habilitadas para que una mujer que es madre de nosotros, hermana, hija, que tiene sus periodos, y lo digo aquí con mucha responsabilidad, tiene que enfrentar la educación en condiciones que son absolutamente indignas, propias de la esclavitud. Entonces, ¿qué mujer, qué profesora va a mantenerse en la aula cuando es objeto de agresión? No hay un reconocimiento social. Creo que estos programas, y quienes están quizás comentando, hagan un paréntesis y piensen en las profesoras, mayoritariamente mujeres. En los profesores, por supuesto que también. Merecen respeto, ganan muy poco. Tienen que desplazarse muchas veces largas horas para poder atender a los estudiantes. Poner de su bolsillo por muchas supuesto, veces. se alimentan en condiciones precarias. Han estudiado 5 años. ¿Para qué? Para que la sociedad les diga, mire, le vamos a pagar casi el mínimo. Profesores que tienen 20 horas de trabajo que no logran ganar lo suficiente para vivir en condiciones de dignidad. Entonces, los profesores son, yo diría, el fundamento principal y puede parecer, incluso, reitero, grandilocuente decir que son la reserva moral de nuestro pueblo, es porque yo lo creo así. Porque ellos, al final de cuentas, transmiten en las aulas lo que es el futuro del país. Ellos transmiten la cultura. Y si los profesores están desencantados, no están motivados, por supuesto que eso se genera, se reproduce una práctica que es tremendamente preocupante. Y más encima se les castiga, como pero lo por hizo supuesto, la Contralora al salir a claro, decir, creo que advertir a los exacto. municipios que no les descuenten Mira, por salir siempre han pagado. un día Sí, pero siempre a la calle. siempre los profesores han pagado. Mira, lo más Siempre, grave... con horas tiene- compensadas. Si claro tuvieran que los sí. profesores el nivel de licencias médicas que tienen los profesores respecto del el nivel de estresamiento al cual están sometidos es bastante baja. Y yo siempre se lo he comentado al presidente del Colegio de Profesores, a Mario Aguilar, y a otros compañeros, colegas del Colegio de Profesores, sobre los cuales tengo relaciones por mi condición de sindicalista, que este gremio requiere del apoyo de todos nosotros. ¿Ah? Porque, y ustedes, bueno, yo creo que lo comparten, y tú Alejandra, que vives permanentemente la vinculación con los profesores y profesoras de la comuna, sabes, una comuna que tiene más ingresos y que, sin embargo, enfrenta grandes problemas también. Imagínate tú, poblaciones o comunas, colegios de comunas mucho más Es que pobres. lo pienso habitualmente porque para nosotros es tremendo sostener, como tú dices, Luis, las condiciones dignas, no solo para las profes y los profes, sino también para los estudiantes y las estudiantes. Yo siempre pienso eso, imagino otras comunas con Más terrible menos, todavía, sí. con menos capacidad de ayudar al Estado, porque eso es al final. Es como las municipalidades y por eso me preocupan los SLEP, por esa mínima Claro, razón. muy Porque preocupante. es como, ¿ahora qué va a pasar? Si esa plata que sale de la municipalidad todos los meses, que son más de 1.000 millones de pesos, para ir en ayuda a complementar lo que el Estado entrega, no va a está. estar. ¿Cachai? O sea, bueno. Es complicado. En fin, Pero es tengo un una largo pregunta tema. Demasiado largo. Para no quizás. escaparme de lo original que estábamos conversando, porque estábamos hablando de los programas Sí. de gobierno, la poca participación del mundo de los trabajadores, toda la razón. Lo eje, perfecto.
Pero también hemos visto que en el último tiempo, en la última elección, en la anterior también, el programa era como un lienzo en blanco y después se escribe una manifestación de buenas intenciones. Pero después cumplir eso se vuelve muy difícil, sobre todo por el factor de la obstrucción que existe en el Congreso. Me imagino yo que ustedes, viniendo del mundo de los trabajadores, no deben estar muy contentos con el cumplimiento de las promesas de campaña de este gobierno, porque era muy lindo lo que decía el programa, pero muy poco lo que se pudo concretar. ¿De qué manera se puede fiscalizar mejor o estar más presente o aportar a que realmente se cumplan en un mayor porcentaje la idea del programa que tienen que ver con el mundo de los trabajadores? Para que no pase lo mismo ahora, digo yo. Sí, bueno, esa es yo diría, la preocupación que tiene la mayoría del mundo del trabajo. Espero representar una parte importante del mundo del trabajo porque también parece, podría ser arrogante hacerlo. Pero yo represento un sector que ha lidiado mucho en los últimos años, no digo solamente con el actual gobierno, sino con el gobierno anterior, porque hay demandas que están hace muchos años siendo objeto de ser resueltas. Y puedo decirlo con propiedad, de antes del 90, es decir, antes que se recuperara la democracia. Por ejemplo, la transformación del Código del Trabajo, una reivindicación que se levantó a principios de los 80. El Código del Trabajo, sus principios están enarbolados en el famoso Plan Laboral del año 79, cuando José Piñera era ministro y se instaló en el proceso... No solo instaló las AFP, claro, digamos. pero el Código del Trabajo era muy importante porque lo instaló en el año 79, un año antes de promulgar el Decreto Ley 3500 que dio origen a las AFP. Y ese tenía una estrategia fundamental, limitar el accionar del sindicato, maniatarlo. Y lo hizo un año antes porque entonces cuando acabó con la seguridad social necesitaba un sindicalismo amarillo o un sindicalismo amarrado, prisionero. Claro, y eso es súper importante que lo aclares, Luis, porque hay mucha gente que de repente escribe cuando estamos conversando sobre estos temas que los sindicatos están vendidos, que sus dirigentes están vendidos a las empresas. Por ejemplo, en el rubro de la construcción, ponían algunos acá. Es súper interesante que en el fondo cómo se fue destruyendo el verdadero sindicalismo, ¿no? Cómo en este tiempo ha costado. Yo no estoy diciendo que todos los dirigentes sindicales sean iguales, para nada, pero efectivamente hay algunos que hacen que las personas no se sindicalicen porque creen que no va a servir de nada. Bueno, eso es efectivo. Quienes señalan que el sindicalismo está corrupto, creo que hay una cuota de realidad a eso, ¿sí? Pero eso es una consecuencia, eso es un Por eso hecho, lo digo, porque claro, es una consecuencia claro, que una fue consecuencia, planificada. Exacto, una consecuencia que es resultado de un plan laboral que permitió que en las empresas existieran grupos negociadores, que los sindicatos se fragmentaran, que bastaba con 25 personas para que tú, incluso en algunos casos con 8 personas, tú podías conformar un sindicato. Imagínate. Entonces imagínate en una empresa, los empleadores estimulaban la creación de sindicatos paralelos y por lo tanto esos dirigentes sindicales que eran funcionales a los intereses del empleador recibían su cuota de premiación, para decirlo de manera más elegante, pero en el fondo era corrupción. Y claro que hay corrupción, pero también hay que decirlo, hay muchos sindicatos, muchos dirigentes, hombres y mujeres que pelean con escasas herramientas contra la prepotencia de la patronal. Nosotros tenemos un caso reciente, Servinco, una empresa que presta asesoramiento financiero de cobranza a la banca. Tuvimos la chiquilla. Claro, sí. Y mira, eso los empresarios, curiosamente, antes de declarar la quiebra, según la información que nos entregaron, enajenaron todo el patrimonio y lo transfirieron a una empresa inmobiliaria para no tener que responder con sus activos al síndico de quiebra cuando haya que indemnizar trabajadores. Entonces, se da una paradoja que hay, por supuesto, sindicatos que se han debilitado producto de este ordenamiento jurídico, pero hay sindicatos que están luchando. Y la pregunta tuya, Rodrigo, respecto de cómo el sindicalismo enfrenta esto, bueno, con mucha dificultad, porque la gente también ha sido, yo diría, prisionera de este discurso que durante 30, 40 años se instala en este país, este discurso falso de la meritocracia, que tú tienes que resolver tus problemas rascándote por tus propias uñas, que no es necesario que estés en un sindicato, que lo colectivo es todo un desastre, que la solidaridad no existe, que aquí lo que corresponde es que cada uno, insisto, avance en la consecución de sus objetivos. Bueno, y eso ha demostrado ser un absoluto fracaso. Los países que tienen mayores índices, mayores niveles de
felicidad, pero que eso se traduce en términos de mejores salarios, mejores condiciones de vida, salud, seguridad social integral, son los países europeos que han logrado justamente permitir la negociación colectiva ramal. Y pongo los ejemplos que siempre a veces se hace mención acá, los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, pero no solamente los del norte, también los de Centro Europa, Francia, Italia, España, que es del sur, tienen negociación colectiva ramal y han permitido tener un sistema de seguridad social que es absolutamente digno de admiración. Y eso permite que las condiciones de vida de los trabajadores sean mucho mejores que las que se viven en estos países. Pero para no ir tan lejos, porque la gente va a decir, sí, pero estos países que yo estoy mencionando son países de alta industrialización. Bueno, veamos la región. Uruguay, Argentina y Brasil tienen proceso de negociación colectiva ramal y tienen garantizados ciertos derechos. Uno podrá decir, bueno, en Argentina está la crisis económica, bueno, pero a pesar de eso, tienen garantías que Chile no tiene. Y Chile, a pesar de todo, que muestra indicadores mucho más altos que estos países en otras materias, que están más vinculadas al tema financiero y no necesariamente a la calidad de vida de las personas. Y por eso creo que en este debate que se abre ahora con el proceso electoral, los sindicatos tienen una tremenda responsabilidad que es justamente presionar con sus escasas herramientas que tienen a quienes aspiran a llegar al sillón presidencial para que instalen dentro de sus programas estas demandas. Ahora, la pregunta no tiene respuesta porque los gobiernos, este gobierno, por ejemplo, el actual, que le queda poco para terminar, instaló en su programa, bueno, de repente fueron muy grandilocuentes cuando señalaron que sería la tumba del neoliberalismo, esa fue quizá un desliz, pero sí dijeron que iban a acabar con las AFP y no acabaron con las AFP, y ese es un tema que está en cuestión y que yo escucho los comentarios después de los programas. Yo escucho casi todos los días este programa y veo los comentarios. La gran mayoría de la gente sigue insistiendo, y con justa razón, que las AFP tienen que desaparecer. Quiero dar un solo dato que hoy día en la mañana, antes de venir al programa, lo revisé. A propósito de las declaraciones de Donald Trump, que iba a subir los aranceles en un 50% del cobre, sepan ustedes que la bolsa se movió tan fuertemente, curiosamente crecieron en algunos aspectos y en otros se debilitaron. Pero ¿saben lo que ocurrió con los multifondos? Los multifondos, a propósito de este anuncio, subió el dólar y tuvo un impacto fuerte en los multifondos. Entonces, si tú estás en el fondo A, o estás en el E, o estás en el C, depende de donde te ubiques respecto a las declaraciones de Trump. O sea, si Trump coloca un Twitter, un X ahora, va a depender de la futura rentabilidad de tus ahorros previsionales. Va a depender del impacto que tenga la futura pensión. Pero para ser más concreto, ¿quiénes están hoy día pensionados? Y este es un dato relevante para quienes están escuchando. Durante el mes de marzo y el mes de junio, la superintendencia dictamina la tasa técnica para el interés del retiro programado, que es el interés compuesto, el interés técnico. Y por lo tanto, las AFP, cuando los trabajadores pensionados tienen que recalcular año a año el monto de su pensión, se van a encontrar que la tasa de interés que formuló la superintendencia es más baja, por lo tanto, la proyección que hacen de tu pensión es más baja. Entonces, tu pensión, ¿cómo cae? Cae en 0,5 UF, en 0,4 UF, en 0,3 UF. Entonces, cuando a ti, en 2 años más, los que tienen más de 75, le den un aumento de la pensión garantizada universal, que va a ser aproximadamente en ese entonces 16, 17 mil pesos, va a estar compensada en parte con la pérdida que tú tuviste de 50, 60, 70 mil pesos. Este sistema Tremendo. es intrínsecamente perverso para el mundo del trabajo, pero es tremendamente ventajoso y beneficioso para quienes especulan con él. Mira, los más contentos son las AFP, están frotándose las manos respecto a los cargos que van a tener en este famoso ¿Qué fue lo que le dijo Neme claro, al señor Ramírez? Al señor Coloma. Coloma, sí. El Fondo Autónomo de Protección Previsional, el famoso FAP. Hay toda esta gente en la que siempre ha profitado del sistema. Es gente crítica, pero está dentro del ámbito. Entonces hoy día están discutiendo quién va a ser el próximo superintendente. Osvaldo Macías está repostulando nuevamente. Y tú te das cuenta que aparentemente cambia todo para que todo siga igual, porque en realidad hubo una reforma de pensiones que en lo sustantivo no cambió nada, muy por el contrario, la consolidó, y creo que la pelea por restituir la seguridad social sigue siendo una de las tareas más importantes para nuestro país. Bueno, ahí vamos a ver también, porque no depende, y ahí es donde tenemos que poner el acento, no depende solo de quién sea elegido presidente o presidenta, sino también de que tenga un Congreso ad hoc para poder hacer los cambios que prometidos. Óscar del Solar dice, hay que terminar con la educación como medio para generar mano de obra barata, funcional al modelo.
Rodrigo Alfonso Castillo Orellana, el sistema actual que un alumno repita es un problema e incentiva a aprobar por estadística y metas económicas. Patricio Alonso Vega Cortés, la educación actual se basa en la burocracia hacia los profesores, se les desgasta con inútiles planificaciones en vez de enfatizar los métodos por medio de las artes, el deporte y la cultura. Elizabeth Sánchez, necesitamos trabajos dignos, salud y educación de calidad. Y hay que decir que salió la encuesta CEP, un poco atrasada en términos a lo que tiene que ver con las elecciones, porque fueron en mayo. Sin embargo, en términos de temáticas, sigue poniendo la seguridad, pero junto con la salud, la educación y las pensiones. Sí, y eso es muy importante. Increíble, siguen las tres demandas más Las tres importantes del demandas estallido. siguen siendo las tres demandas del estallido, las demandas que en la actualidad siguen pendientes, porque sigue pendiente. Y Rosario Ramírez dice, pucha que es importante este programa a sus invitados como Luis Mesina, que no tiene pelos en la lengua. Documentarse es muy importante, no podemos quedarnos con lo que entregan los medios tradicionales. Y ahí me quiero detener solo un segundo para decir que concuerdo, que lamentablemente hoy día los medios de comunicación no ponen eso sobre el tapete, digamos. Esta cuestión de comunismo-fascismo, un dilema que tiene más que ver con lo que los medios tradicionales nos entregan y donde quieren poner el acento en vez de ponerlo en los grandes temas, donde efectivamente yo creo que si Jara logró ganar la primaria fue porque tenía una muy buena estrategia de redes sociales, pero también nunca perdiendo la conexión con los grandes temas. Sus grandes propuestas tuvieron que ver con eso, con el mundo del trabajo, ¿verdad? Con los sueldos, con la salud. Entonces, es muy interesante seguir conversando sobre esto para que ojalá se hagan preguntas que tengan que ver con lo que necesitamos como país y no con lo que inventan los medios que necesitamos como país, porque si no terminamos con portadas como la de Mario Desbordes diciendo que va a acabar con los toldos azules y que seguramente la gente votó por él por cosas como esa, pero que luego cuando llega al poder son imposibles de concretar. Entonces, ojo con las falsas promesas, porque por supuesto después no se pueden cumplir. Así es. Ya pues, señores, con eso terminamos el programa del día de hoy. Luis, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran, tocando los temas realmente importantes. Dice Carlos Núñez, tremendo Luis Mesina, gracias por los datos, fin a la AFP. Eso es tantos años tratando de acabar, así que cuando pongamos nuestro lapicito en noviembre próximo, pensemos no solo en los presidentes, sino también en el Congreso que elijamos. Con eso terminamos, con ese mensaje importantísimo desde el mundo del trabajo. Y usted, ponga me gusta,